Y vamos rápidamente hasta el Congreso Nacional. Está hablando el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni. Escuchemos. Contemplar sin ninguna duda, y bueno, todos estamos aquí articulando todo tipo de ayuda para poder enfrentar también desde el punto de vista económico si así fuera necesario. Gracias, ministro. ¿Otra pregunta? Por favor, sí, al diputado Carlos Núñez, estamos en vivo para Paraguay TV, no logramos hace rato captar lo que usted decía. Si por favor podría hacer un resumen de lo que fue esta reunión aquí hoy con el ministro de Salud. Bueno, esta es la primera reunión que tuvo el Congreso Nacional, donde vienen representantes de los diferentes sectores, el ministro de Salud principalmente, la ministra de Industria y Comercio, el presidente del Banco Central, el presidente del Banco Fomento, el presidente de IPS, el representante del Ministerio de Hacienda también, donde en primera línea hemos recibido un informe general acerca de las gestiones que se vienen realizando, las determinaciones que tomó el Poder Ejecutivo ante esta situación sanitaria del país y la repercusión económica. Y a través de esto hemos establecido una mesa de trabajo donde, compartiendo diputados y senadores, vamos a tratar de conciliar los diferentes proyectos que se están dando, algunos proyectos ya presentados en diputados y senadores, pero tratar de tener solamente un solo eje rector, que sea desde el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Salud y principalmente desde el Ministerio de Hacienda y Banco Central, de tal manera que pueda haber una coordinación en todas las acciones que se van a tomar, todo lo que tiene que ver con materia legislativa, y que eso se pueda tratar con celeridad, ¿verdad? Con responsabilidad y con celeridad. La situación que está pasando el país está bastante controlada comparado a otros países de la región. Las determinaciones que se tomaron fueron las acertadas, comparado con los países también que han llevado adelante diferentes tipos de políticas con diferentes tipos de resultados. Pero la situación económica de nuestro país es muy diferente a la de China, a la de Taiwán y a otros países. Por lo tanto, necesitamos permanentemente tener un diálogo que permita acompañar las medidas económicas que se tienen que dar. Entonces, la conclusión fue establecer esta mesa de trabajo, empezar a hacer un ida y vueltas de diálogos y documentos que nos permitan ir discutiendo las posiciones y poder llamar a sesión de ser necesario esta semana o la semana siguiente para aprobar legislaciones pertinentes. Para el ministro de Salud, Mazzoleni, ¿cuál es la capacidad de pruebas laboratoriales que se puede hacer para el coronavirus, ministro? ¿Cuántas personas por tiempo? ¿Cuál es la capacidad de respuesta para la confirmación de los casos, para las pruebas laboratoriales? Bueno, actualmente, como las pruebas se están activamente en el laboratorio central, estamos más o menos a un promedio de unas 30 pruebas diarias. Se está trabajando en ampliar la capacidad del laboratorio central y también, como he anunciado el día viernes, también hemos autorizado al sector privado para que pueda hacerlo, siempre bajo las condiciones que establece el Ministerio de Salud Pública. Ahora, el sector privado tiene que implementar ciertas medidas de bioseguridad para poder llevar adelante estos test. También estamos trabajando en cooperar con otros laboratorios importantes como el Hospital de Clínicas o el Instituto de Previsión Social, a los efectos de que pueda descentralizarse las pruebas laboratoriales, que siempre deben hacerse sobre la base de criterios técnicos. Eso ya he expresado en algunas ocasiones, algunas características, como el hecho de que hay que definir a quiénes lo hacemos y en qué momento se hace, ¿verdad? Entonces, con esa salvedad, estamos nosotros ya autorizando el uso por el sector privado y otros laboratorios distintos al del laboratorio central, toda vez que alcancen los requerimientos, sobre todo en términos de bioseguridad. Ministro, en relación a lo que había manifestado el viceministro de Salud, ¿es un estudio que ustedes tienen como Ministerio de Salud cuando se habla de que el 60% de la población paraguaya puede contraer este virus? Y por otro lado, ¿qué le parece la actitud del el secretario de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor, que estuvo la semana pasada por Buenos Aires y no se sometió a la cuarentena correspondiente, ministro? Sí, bueno, las declaraciones del viceministro tienen que ver con distintas posibilidades y escenarios que se dan a lo largo de todo el mundo, ¿verdad? Hemos visto algunos países que tienen un mejor escenario
por razones que deben evaluarse todavía, ¿verdad? Muchas veces las medidas que fueron tomadas o las características de su sistema de salud o las conectividades. Hay una serie de factores que convergen para poder tener un mejor o peor resultado, ¿verdad? En contra de la epidemia. Ciertamente hay extremos, ese es uno de los escenarios, ¿verdad? Nosotros estamos apuntando al mejor escenario posible, ¿verdad? Bueno, y en el ámbito de las medidas que son tomadas, hay errores que uno puede cometer. Lo importante es realmente el mensaje de que todos debemos cooperar para poder juntos tener el mejor resultado posible de unas medidas que de por sí suponen un gran sacrificio económico y personal de cada uno de los ciudadanos paraguayos y paraguayas. Gracias, ministro. ¿Alguna otra consulta para ir cerrando? Sí, para precisar nomás, ¿quiere decir que el ministro Villamayor cometió un error para usted? Bueno, la resolución del Ministerio de Salud habla de que en este país, en este momento, ¿verdad?, cualquier persona que provenga de fuera del país debe guardar aislamiento. Gracias. Consulta sobre la capacidad de respuesta nomás, porque decíamos que teníamos que darle el tiempo al sistema sanitario para poder atender los posibles casos graves. La consulta nomás es ¿en cuánto tiempo pretenden ampliar esa capacidad? Hoy día, ¿cuánto es lo que efectivamente tenemos a disposición en cuanto a camas de internación? ¿Y cuánto tiempo más necesitaríamos como para ampliar esa capacidad del sistema sanitario? Voy a empezar por atrás. Necesitamos todo el tiempo que podamos, ¿verdad? Entonces, cada día que ganamos nosotros es un día que puede ajustar cuestiones dentro del Sistema Nacional de Salud. Es un día más que podemos articular, es un día más que nos permite recibir más equipos, más insumos, es un día más que podemos preparar a nuestra gente. Entonces, en ese sentido, esa es la situación. La capacidad del Sistema Nacional de Salud en términos de camas de terapia intensiva está en torno a unas 650, 700 camas. Esas camas se van elevando, estamos elevando todo lo que se puede en el corto plazo. Recordemos que una de las limitaciones grandes que tiene el sistema son los recursos humanos, no pasa tanto por una cuestión de infraestructura y equipamiento. Los distintos hospitales de referencia están preparando las camas, ¿verdad? En INERAM, ahí vamos a tener eventualmente 120 camas, ¿verdad?, para poder recibir los casos de internación convencionales. Vamos a tener un total de 24 camas de terapia. Preparamos todas en el Alto Paraná, también estamos trabajando en el Hospital Regional de Ciudad del Este, va a ser uno de nuestros hospitales. También estamos trabajando en el Instituto de Previsión Social. En todas las ciudades cabeceras del departamento, cada uno de los hospitales debe ir apartando camas para el sector de respiratorio. Eso se va a hacer gradualmente. Todas las que podamos, anticipamos al menos unas 100 camas en total nuevas de terapia, siempre trabajando sobre también planes de contingencia, dándose paso a paso, ¿verdad? Sobre los trabajadores imprescindibles como personal médico, trabajadores de personal de a bordo de autobuses, aerolíneas, ¿cuál es la situación, ministro? Y si podría actualizar los datos del COVID-19 hoy, a esta hora. Sí, la primera pregunta sobre ese personal, ¿en qué sentido de su...? Sí, ¿cuál es el manejo que se le da? Porque muchos médicos estaban hablando de que no tienen, por ejemplo, la protección necesaria en instituciones públicas, privadas, en general, personal médico, personal de blanco en general. Ah, ok, perfecto. Bueno, todos los trabajadores, ¿verdad?, que son imprescindibles, que tienen contacto de personal de a bordo, en aerolíneas, buses, guardias, todo lo que más... la gente que trabaje, que es imprescindible. Sí, perfectamente. Bueno, sí, sobre todo, digamos, los profesionales que tienen los establecimientos de salud, a cada uno de ellos, bueno, el Ministerio de Salud ha hecho un suministro de todo lo que tiene de stock a los grandes hospitales. Hemos repartido eso de manera prioritaria, digamos, sobre la zona de los hospitales
de mayor demanda. Estamos esperando más insumos críticos de ese sentido. Como expresaba incluso aquí en esta reunión, uno de los grandes desafíos es justamente el suministro de ellos por parte de proveedores internacionales. El Ministerio de Salud Pública tiene incluso varios contratos abiertos desde principios de año y los proveedores se han declarado en su momento incapaces de poder proveer. Afortunadamente eso está mejorando gradualmente y estamos anticipando la llegada de mucho equipamiento crítico. En el interim hemos recibido el apoyo de las entidades binacionales, de aportes del sector privado, incluso hay un aporte del Poder Legislativo también que estamos esperando y que estamos ya en este mismo momento en la compra de mascarillas, de equipamiento. También estamos trabajando con todos los sectores en una unificación y conciliación de criterios respecto al uso. Tienen que entender que el uso de los equipos de protección personal también no es uniforme, depende mucho de en qué parte del sistema de salud estamos trabajando, ¿verdad? No es lo mismo el que recibe al paciente que el que hace un procedimiento o el que está en terapia intensiva. Entonces, estas diferencias de criterios las estamos trabajando con nuestra gente. Ayer se hizo una reunión del Ministerio de Salud Pública, se hará otra el día de mañana y vamos a estar también definiendo eso, porque es importante racionalizar también los insumos críticos para esta epidemia. Muchas gracias. Para ir ordenando nomás, las personas que todavía, los periodistas que todavía no hicieron uso de la palabra, ¿cuántas personas están anotadas? Acá estoy yo. Adelante. Cabral de Ñetuti. Ministro, yo quisiera insistir con la situación que se presenta con el ministro Villamayor. Usted hablaba de que se tiene que cumplir ciertos procedimientos con el tema coronavirus y se da el caso que una autoridad no cumple. ¿Cuál va a ser la misión, la actitud del ministerio a su cargo con respecto a Villamayor? ¿Le van a someterle en cuarentena? ¿Van a hacerle los estudios? ¿Van a darle un seguimiento? ¿Cuál va a ser la posición de la cartera a su cargo? Yo tengo entendido que él se encuentra en su domicilio, ¿verdad? La resolución, digamos, las recomendaciones son claras, ¿verdad? Entonces las personas que están retornando al país deben guardar los 14 días de aislamiento. Aquí, quería consultarle, ya que estamos hablando del contexto. Ahí, claro y categórico en este último punto, el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, al señalar que efectivamente, aunque no lo quiera el señor Juan Ernesto Villamayor, deberá permanecer en su domicilio bajo observación de las autoridades sanitarias, de tal manera que no aparezca en él la enfermedad del COVID-19 o en el hipotético caso de que así sea, que se pueda tener algún control sobre ello.